No es en modo alguno un lugar común decir que me complace mucho proceder a la inauguración de este curso y ser el primero en intervenir en un elenco tan notable como el que nuestra Universidad Politécnica de Madrid se honra en recibir en este curso sobre el mercado único y la Europa sin fronteras interiores. Ni tampoco quiero dejar de asegurar seguidamente que se trata de una de las iniciativas de las que más satisfecho me encuentro personalmente. Creo y estoy convencido de que va a ser un curso excelente, tanto por la calidad y prestigio de los profesores como por la de los alumnos y asistentes y por la materia a considerar que es nada más ni nada menos que la Comunidad Europea, la Europa de la que formamos parte, la que estamos construyendo, según el título de la primera lección de este curso, la que dentro de unos pocos minutos nos expondrá con pleno conocimiento de causa el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorf. La Comunidad Europea era, como les decía y repito ahora finalmente, la ensoñación de las libertades. La Europa de manera única es ahora la conquista de los niveles de prosperidad y bienestar en su sentido más amplio, prosperidad cultural y científica, de respeto a las opiniones ajenas, de interés y ayuda a los países más necesitados y no solamente de prosperidad económica y por el mero afán de figurar entre las naciones más confortables, sólidas y estables del continente. Señores profesores, señores alumnos, queda oficialmente inaugurado este curso. Yo quisiera, lógicamente, iniciar esta breve comparecencia mía agradeciendo a los organizadores del curso la oportunidad que nos brindan para poner en común, entre gente tan relevante como la audiencia que hoy nos acompaña, de temas de importancia, sin duda, para la construcción de nuestro país, para el futuro de nuestro país, y lógicamente también a partir del momento en que España forma parte de la Comunidad Económica Europea para la construcción europea. El tema que se me ha encargado es un tema de enorme singularidad, de enorme trascendencia, tanto para la construcción de la Comunidad Europea cuanto para el momento en que España está viviendo. El tema, como saben, es el tema de los recursos humanos, es decir, de todo lo que tiene que ver con lo más importante que el ser humano tiene, su inteligencia, su formación, su educación, y por tanto se convierte a la altura del tiempo en que vivimos, finales ya del siglo XX, principios casi del siglo XXI, en una de las variables estratégicas para el desarrollo de cualquier país. Yo quisiera, por tanto, iniciar esta breve intervención haciendo una reflexión muy breve sobre lo que supone los recursos humanos en esta hora. Sin duda ninguna, como acabo de decir, si tuviéramos que elegir entre todos una variable estratégica, la más importante, la más significativa para adentrarnos en el tiempo en que estamos viviendo y para que un país o un colectivo de países no perdiera el tren de la historia, sin duda ninguna encontraríamos un gran consenso entre nosotros si dijéramos que esa variable es la variable que tiene que ver con la inteligencia humana, aquella que tiene que ver, por tanto, con la educación, con la formación, con la investigación, con la innovación, con todo aquello, insisto, que tiene que ver con lo mejor que el hombre posee. Por lo tanto, hablar de recursos humanos en este momento es hablar de algo estratégicamente importante para un país, en este caso para el nuestro, y de una manera también subsidiaria, o al contrario, para el colectivo de países que configuran la Comunidad Económica Europea. Yo quisiera hablar de la educación desde varias facetas, de los recursos humanos, de la formación desde varias facetas. Y trataré de dividir la conferencia o la pequeña charla en tres bloques. En primer lugar, querría hacer una reflexión sobre lo que supone la educación en la construcción europea. En segundo lugar, decir cuáles son hoy las políticas comunitarias que existen en materia de educación y formación. Y en tercer lugar, decir o reflexionar con ustedes en voz alta sobre lo que en España en este momento se está haciendo y lo que es más importante, lo que en España se debe de hacer para colaborar a esa construcción europea desde la perspectiva de los recursos humanos. Empezaré, por tanto, creo que para todos ustedes los temas que tenemos entre manos, los recursos humanos, son fundamentales.
Dicho eso, me gustaría subrayar que son importantes porque en la construcción europea todo lo que tenga que ver con la formación y con la cultura es un elemento fundamental de la construcción del propio entramado europeo. A veces contemplamos la construcción europea como un fenómeno estrictamente económico. Europa como un gran mercado, Europa como un colectivo de personas que su única obsesión es competir desde la perspectiva económica con otras zonas de la Tierra exteriores a la Comunidad Económica Europea. Hay que recordar que Europa es algo más, que Europa no solamente es un mercado formado por personas que quieren vivir mejor, sino es también un trozo de nuestra tierra formado por un colectivo de personas que tienen una historia en común, una historia a veces diversa, una historia a veces incluso violenta, pero que en cualquier caso ha estado atravesada por una corriente profunda de cuestiones, de ideas, de principios que nos unían. Y lo que es más importante, Europa es por tanto también un conjunto de personas, de países, que quieren voluntariamente vivir en común y emprender juntos un futuro común. Por lo tanto, tenemos que pensar también que Europa no solamente es un mercado, sino que es algo más, es un territorio que tiene unas ideas comunes, ideas quizá las más nobles que han existido a lo largo de la historia, que han estado atravesadas por las ideas de tolerancia, por las ideas de los valores de la inteligencia, por los valores de la ilustración, por todos los valores que seguramente son los más dignos que en la historia del mundo se han producido. Desde esa perspectiva, la educación tiene una importancia capital, la formación tiene también una importancia capital. Sin duda ninguna, la educación es un elemento fundamental para la construcción de Europa, puesto que es un elemento de lucha o de batalla para la igualdad de los ciudadanos y el desarrollo de los pueblos y de sus regiones. Es decir, la educación tiene un elemento moral extraordinariamente importante si consideramos Europa como algo más que un mercado de personas. Pero sin duda también la educación sirve como instrumento, como vehículo, para la transmisión de valores que configuran la mejor tradición democrática europea. Les decía antes, las ideas de la tolerancia, de la pluralidad, del diálogo, todos aquellos que afortunadamente están recogidos en los grandes tratados de la Comunidad Económica Europea y que están también recogidos en nuestra Constitución. Pero además, desde el punto de vista de la Constitución Europea, Europa y la educación es el ámbito excepcional para preparar eso que hemos dado en llamar la ciudadanía europea. Tenemos que avanzar, como les decía anteriormente, no solamente hacia un mercado, sino también hacia eso que damos en llamar la ciudadanía europea. Que duda cabe que los elementos que están ligados a la formación y a la educación deben ser los más importantes para la construcción de esa ciudadanía europea. Y sin duda también la educación es un elemento fundamental para la transmisión y para la vivencia de la riqueza y de la diversidad cultural que constituyen los distintos países y las distintas regiones que construyen la Europa de los 12. Es, por tanto, un elemento fundamental desde esta perspectiva no estrictamente económica, sino de una perspectiva que va más allá de la perspectiva del mercado único. Pero dicho esto, también la educación, aparte de este haz, tiene un envés que sí está estrechamente relacionado con el sistema productivo, con la producción europea o con la economía europea. La educación o la formación, sin duda, como les decía al inicio, es hoy una de las variables estratégicas más importantes para el desarrollo económico de los países y, sin duda, también para el desarrollo económico de Europa. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, la formación, la educación, se convierte en un paso absolutamente fundamental para la mejora de la competitividad de un país y, como consecuencia del esfuerzo de todos los países, para la mejora de la competitividad de Europa como un todo. Por lo tanto, lo que se puede hacer en recursos humanos desde la perspectiva de la enseñanza general básica, desde la perspectiva de lo que pudiéramos llamar formaciones profesionales y desde lo que podríamos llamar la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico, es absolutamente fundamental para avanzar en la competitividad de cada país, de la Comunidad Económica Europea y, sin duda, también para que Europa avance como un todo. Dicho estas palabras sobre lo que la educación supone para la construcción europea, me gustaría relatarles muy brevemente los pasos que se han ido dando desde los años 60 para que Europa entienda la importancia que la educación debe tener.
Y tengo que iniciar mi reflexión haciendo una afirmación que es una afirmación un poco negativa. La Comunidad Económica Europea, la Europa del primer tratado, no es una Europa que se preocupe excesivamente por la educación. En los primeros tratados, la educación no aparece ni casi mencionada, nada más que como una figura de carácter retórico. Por tanto, los países que componen la primera fase de la construcción europea son países que están más preocupados por mantener todavía una autonomía cultural propia y tienen el miedo o la preocupación de que la introducción de elementos culturales o educativos en los llamados tratados pudiera implicar alguna disminución de sus autonomías culturales. Y tienen que pasar varios años hasta realmente la significación que tiene el Acta Única para que la educación empiece a ser tratada como una variable de la construcción europea desde el punto de vista de los tratados. Desde el año 60 hasta el año 80, prácticamente en los tratados solo hay una referencia escasa a la educación y muy escasa también a la formación, entendiendo la formación más bien como formación profesional, es decir, más bien como formación de personas encaminadas al mundo del trabajo. Es en el Acta Única cuando empiezan a surgir los primeros programas marcos de la comunidad en materia de investigación, en materia de educación y en materia de formación, entendiendo la formación en el sentido al que antes he hecho referencia. Pero todavía hay unas resistencias grandes por parte de muchos países para que la educación se convierta en lo que pudiéramos llamar en términos jurídicos una política comunitaria. Y los países que han sido más reacios a ello, a su introducción como política comunitaria, siempre han basado esa razón o siempre han tenido como elemento de reflexión para impedirlo o para dificultarlo la idea de la autonomía cultural de esos países. En los sistemas educativos, sobre todo en la enseñanza general básica, entienden los responsables de varios países que está en la transmisión no solamente de valores a los que antes hacía referencia, que son el común denominador de todos los países europeos, sino también la transmisión de valores ligados estrictamente a la historia de cada país. Y la resistencia a que ese tramo de la educación pudiera convertirse en política comunitaria es lo que ha impedido que en algunos casos la educación tuviera la importancia en los tratados que a otros países, en este caso a España, le gustaría que hubieran tenido. Pero realmente Maastricht, cuando los temas de la educación, de la formación e incluso de la investigación y el desarrollo tecnológico dan un salto cualitativo. En Maastricht, quizá como ya sepan ustedes, hay dos artículos del nuevo tratado, los artículos 126 y 127 del capítulo 3, que se dedican estrictamente a la educación 1 y a la formación, entendiendo más la formación profesional, el otro. Por lo tanto, el salto se da en Maastricht, donde aparecen ya de manera muy clara los temas educativos y formativos como parte del tratado fundacional. Insisto también que aunque en el Acta Única existía ya la investigación y el desarrollo tecnológico como una política comunitaria, ahí nace, es en Maastricht donde se le da otro impulso más a la política de investigación y de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, los tres elementos que configuran la definición de una política de recursos humanos inteligente, que es la formación o la educación primero, y la formación que pudiéramos llamar más profesional, ya sea la preuniversitaria o la universitaria, y los temas relacionados con la investigación y el desarrollo tecnológico forman ya el corazón o una de las partes más importantes del corazón de la construcción de la nueva Europa a partir de la definición de Maastricht. Por tanto, tenemos ya una clara definición desde la perspectiva europea y en sus tratados de la importancia que la comunidad, los países que la componen, dan a los temas relacionados con la educación, la formación y el desarrollo tecnológico. ¿Cuáles son los programas o las actividades que ahora mismo ya, y de cara al futuro, hasta el año 95, muchos de ellos, están planteadas en la comunidad en este ámbito? En el ámbito de la investigación, recursos humanos investigadores, recursos humanos de formación universitaria y preuniversitaria. Hay varios programas que están en marcha y paso muy brevemente a describírselos. El primero, el más importante, que aunque no le voy a dedicar yo una parte importante de la conferencia, puesto que la siguiente conferencia trata sobre ello, sí quisiera darle una vertiente de formación al programa marco de investigación de la Comunidad Económica Europea. El programa marco de investigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Económica Europea es uno de los programas más grandes que la comunidad tiene. Si tuviéramos que describir en dimensiones de gasto
los 3 programas mayores que la comunidad tiene. El primero, sin duda, lo saben bien, es el programa agrícola. El segundo es el programa de los fondos y el tercer programa en gasto ya es el programa de investigación y desarrollo tecnológico. Para que se hagan una idea, en el programa que está ahora mismo en vigor, la Comunidad Económica Europea, en un tramo de 4 años, pretende gastar en pesetas aproximadamente 1 billón de pesetas, es decir, 10 elevado a 9 pesetas, en gastos de investigación y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, ahí hay una prioridad muy importante que está relacionada con la investigación en la Comunidad Económica Europea. De todos esos recursos de investigación más desarrollo tecnológico, me acabo de acordar que 10 elevado a 9 no es 1 billón, sino 10 elevado a 12. 10 elevado a 9, vengo de la deformación, acabo de llegar de Londres y vengo con la deformación del billón inglés. 10 elevado a 12 en pesetas. Retiro, cierro el paréntesis y voy para atrás. En el programa de 10 elevado a 12 pesetas de la comunidad, hay una parte muy significativa que se dedica, y yo creo que hay que recordar que España ha jugado un papel muy importante para que así fuera, en formación de investigadores, en fomentar la movilidad del personal científico, es decir, en formación de recursos humanos. Hay otra parte, lógicamente, de los programas de I+D que se dedican a líneas de investigación que tienen que ver con otros aspectos de la realidad investigadora y científica que tienen menos que ver con la formación de los recursos humanos. Dicho eso, les quisiera decir cuáles son los programas más importantes, aparte del programa Marco, que están en este momento en acción. Los programas más importantes son los siguientes. El programa Erasmus, que quizá conozcan ustedes, no sé si merece la pena decir unas palabras sobre él. El programa Erasmus, como saben, es un programa de intercambio de estudiantes universitarios de formación superior a través de la Comunidad Económica Europea. Es un programa que nace en el año 1987 y que su segunda fase se inició en el año 90-91. 2 ideas nada más sobre el programa Erasmus. El programa Erasmus, insisto, de intercambio de profesores y de alumnos universitarios, es uno de los programas de mayor éxito de la comunidad. En este momento ha desbordado ya todas las previsiones y es uno de los programas que está en crisis, pero en crisis de crecimiento. Es decir, el número de solicitudes es mayor o mucho mayor que los recursos que en este momento tiene destinados la comunidad a ello. En el curso 91-92, el programa Erasmus movilizó 60.000 estudiantes universitarios de Europa y aproximadamente 1.500 centros europeos. Para que se hagan ustedes una idea, el número de centros que existe en la Comunidad Económica Europea universitarios es aproximadamente 3.000. Por lo tanto, movilizó aproximadamente la mitad de los centros europeos y aproximadamente también 60.000 estudiantes. De esos, el 11,3% fueron españoles. Es decir, que si se hacen ustedes una pequeña proporción, verán que estamos en la colaboración en el programa Erasmus por encima de lo que teóricamente nos debería corresponder de acuerdo con nuestra participación en la comunidad. Y el gasto total que ha representado para España, es decir, el gasto que hemos recibido de esos recursos, es aproximadamente el 12%. Es decir, que estamos también por encima de lo que teóricamente nos debiera corresponder en cuanto a la movilidad de estudiantes y en cuanto al gasto que hemos puesto en marcha. A España han venido, es decir, estudiantes extranjeros han venido a España. En el año 89 vinieron 2.600 estudiantes extranjeros a la Universidad Española y en el año 1992 7.300, lo cual quiere decir que nuestras universidades están cada vez siendo más apreciadas en el exterior y cada vez son más las solicitudes de estudiantes que quieren venir a hacer sus correspondientes stages del programa Erasmus en nuestro país. Para que se hagan ustedes una idea también, el programa Erasmus tiene para el periodo en el que está en vigencia, para esta segunda fase del programa, 60 millones de ECUs de presupuesto. Para que se hagan ustedes una idea de qué cifras o qué orden de magnitud son los presupuestos para estos programas de carácter educativo. El siguiente programa, también muy importante, es el programa COMET, que ustedes en la Universidad Politécnica conocen quizá donde mejor, porque es donde más actividad tiene. El programa COMET, en diferencia del programa Erasmus, es un programa que tiene como objetivo la puesta en común o la puesta en contacto de estudiantes universitarios con empresas de otro país europeo, a través de lo que se dan a llamar las asociaciones universitarias de empresas para la formación. ¿Qué quiere decir esto? Que un conjunto de empresas de un determinado país o de varios países se ponen en común, se ponen de acuerdo y consiguen, a través de universidades, que algunos estudiantes, o un número de estudiantes, vayan a alguna de esas empresas de la agrupación de empresas para hacer unos periodos de stage, de formación,
en las empresas correspondientes. Por lo tanto, es un programa de ayuda a la movilidad, y a la formación fuera de su país de estudiantes universitarios, pero estudiantes universitarios en empresas en este caso. ¿Cómo está funcionando ese programa? Ese programa, también su segunda fase, se inició en 1990 y tiene 5 años por delante para seguir funcionando. Este programa, a diferencia del anterior, es un programa que está abierto no solamente a los países de la Comunidad Económica Europea, es decir, a los 12, sino que está abierto también a los países EFTA, es decir, a los países que constituyen los países nórdicos. Para que se hagan una idea del montante de este programa, son 230 millones de ecos lo que están en funcionamiento para estos 5 años a partir del año 90. Y España, en los años que lleva en funcionamiento, estamos también intercambiando a través del proyecto COMET o del programa COMET aproximadamente el 11% del total del mismo. Es decir, que en todos los programas de movilidad, en todos los programas de cooperación educativa, al menos en estos dos, Erasmus y COMET, uno de movilidad universitaria y otro de movilidad universitaria y empresas, estamos participando con un porcentaje por encima de lo que teóricamente nos correspondía y, por lo tanto, estamos funcionando bastante bien. Los otros programas que son más pequeños, los voy a decir muy brevemente. El primero es el programa Lingua, este ya no es tan pequeño. El programa Lingua tiene como objetivo fundamental, como su nombre indica, la potenciación de la enseñanza de las lenguas en el ámbito de la comunidad. A nadie le cabe la menor duda que las lenguas son un parámetro fundamental para la construcción de la comunidad, para la cohesión de la comunidad y para el desarrollo de la misma. Y este programa Lingua, que se puso en marcha en 1989, y tuve yo personalmente la suerte de ponerlo en marcha, porque me ocurrió su aprobación durante la presidencia mía de la Comisión de Educación, es uno de los programas más mimados y más queridos en este momento por la comunidad. El programa Lingua tiene 3 líneas de acción. Una línea de acción que es intercambio de estudiantes para aprendizaje de las lenguas, una segunda línea de acción, intercambio de profesores para el aprendizaje de las lenguas, y en tercer lugar, una tercera línea de actuación que es ayudas en las empresas, en las propias empresas, para que los trabajadores puedan perfeccionar sus conocimientos de una lengua extranjera de la comunidad. Como les dije, se inició en julio del 89 y España está participando ya. Es un programa joven, como han visto ustedes, se inauguró en el año 89, el 14% del total de los movimientos que se han producido en la comunidad. Como ven ustedes, tanto en el Erasmus como en el COMET como en el Lingua, estamos participando bastante bien, por encima del 10%, lo cual es un buen dato. El programa Lingua tiene para 5 años 200 millones de ecus, es decir, que se mueve desde el punto de vista presupuestario más o menos en la misma línea que los otros 2 programas, sobre todo el programa COMET y el programa Erasmus. Existe otro programa muy reciente, el programa Tempus, que tiene, para decírselo muy brevemente, las mismas características que el programa Erasmus, pero dedicado fundamentalmente a los países del este de Europa. Es decir, es una especie de programa Erasmus de colaboración con los países del este de Europa, incluido Rusia. Se ha puesto en marcha hace muy poco tiempo y, bueno, por el momento ha tenido todavía pues, un éxito pequeño, porque es muy difícil a veces el encontrar parteneres en los otros países fuera de la comunidad para tratar de ayudar en este programa Tempus. Hay 3 programas más pequeños de los que quería hacer referencia que tienen que ver con la introducción de nuevas tecnologías en la educación, con los mecanismos de promoción de la formación profesional y otro tercer programa que tiene que ver con la puesta en común de centros de formación profesional de varios países para el diseño de currículos comunes. Como ven, todos ellos van encaminados poco a poco o bien a la movilidad de estudiantes y profesores o bien a la construcción de currículos comunes entre centros educativos de varios países para ir poco a poco avanzando en lo que pudiera ser un tronco común básico educativo de la comunidad. Eso está todavía en el horizonte lejano, pero es algo en el que ya se está trabajando. La última reunión de ministros de Educación y de Ciencia de la Comunidad Económica Europea, que tuvo lugar aquí en España, en Segovia, se sentaron las bases para poco a poco, insisto, poco a poco, porque todavía hay resistencias para ello, se pueda iniciar el trabajo para construir un tronco común, genérico, de educación o de sistema educativo para los países de la comunidad. 2 cosas más les quería decir sobre los temas de los programas de la comunidad en este momento o de las medidas que la comunidad lleva en este momento.
La primera se refiere a la Directiva de Reconocimiento de Títulos, es decir, la directiva que tiene que ver con la libre circulación de trabajadores o de profesionales. Sobre la primera, hay dos. Sobre la primera, la Directiva Reguladora de Reconocimientos de Títulos de Enseñanza Superior, entendiendo por enseñanza superior aquellas enseñanzas de duración de 3 o más años. Esa directiva ya está aprobada y esa directiva ya está traspuesta en España. Por lo tanto, en este momento nos encontraríamos desde el punto de vista legal, a falta de algunos decretos de desarrollo en algunas de las profesiones, nos encontraríamos en términos generales con que el reconocimiento general de títulos en Europa y en España es total a partir de la puesta en vigor de la Directiva 89/48 de la Comunidad Económica Europea y su transposición a nuestro derecho positivo español. Algunos países de la Comunidad quedan todavía por transponer esta directiva, a su propio derecho positivo y, por lo tanto, en algunos países todavía no se ha terminado este proceso. Pero en términos comunitarios la directiva está producida y los países tienen ya la obligación de transponerla a sus derechos. La segunda directiva reguladora de la libre circulación todavía no está hecha. Es la que se refiere a formaciones profesionales de duración menor de 3 años. Les recuerdo que la primera es de duraciones mayores de 3 años, fundamentalmente universitarias. Aquella reguladora de formación profesional de menos de 3 años no está todavía realizada en la Comunidad. Se ha avanzado mucho en estos últimos años sobre el intento de hacer una directiva común que satisfaga a todos los países para el reconocimiento de titulaciones de formación profesional. Piensen que es un trabajo difícil, piensen que hay en la mayor parte de los países aproximadamente 300 titulaciones en media de formación profesional, complicadas a veces, muy distintas unas de otras en otros casos, todavía no está hecha. Pero el acuerdo de las últimas reuniones del COREPER están muy avanzadas y creo que esa directiva se podrá producir en cualquier momento. Sí les quiero decir que desde la perspectiva española hemos tenido un cierto éxito con esta directiva, porque la formación profesional existente ahora en España, tanto los módulos de formación profesional 2 como los módulos de formación profesional 3, están aceptados en la Comunidad Económica Europea al máximo nivel. Es decir, la formación profesional 3 como estudios ligados o comparables al bachillerato y los otros como cursos o como titulaciones correspondientes a lo que en la Comunidad Económica Europea serían formaciones profesionales anteriores al bachillerato. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación perfecta desde el punto de vista de la adecuación de nuestras titulaciones, teóricamente al menos, con las de la Comunidad Económica Europea. Dejo aquí las cuestiones referentes a las acciones que en este momento se están llevando a cabo en la Comunidad y paso a decirles brevemente lo que muchos de ustedes conocen, pero me gustaría decir algunas pinceladas sobre lo que estamos haciendo en España. ¿Qué estamos haciendo en España para adecuar nuestros recursos humanos a la Comunidad Económica Europea ante el reto del Acta Única y lo que supone los acuerdos derivados de Maastricht? Partiendo una vez más de lo que les había dicho al principio, para España, yo creo que para toda nuestra sociedad, hoy tiene conciencia de la importancia capital que los recursos humanos tienen. Es decir, vuelvo a decir o a resaltar lo que dice al inicio de mi charla. Los recursos humanos para nuestro país deben configurarse como una de las variables estratégicas del desarrollo de España. Ahora que tenemos delante de nosotros el reto de Maastricht, ahora que tenemos delante de nosotros la necesidad de converger con los países más importantes de la Comunidad Económica Europea, tenemos que dar la importancia que se merece a los temas de los recursos humanos, es decir, educación, formación e investigación. ¿Eso es una responsabilidad de los gobiernos? Sí. Es una responsabilidad de los gobiernos, pero no solo de los gobiernos. Es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Una sociedad que no se considera a sí misma, en el momento en que estamos viviendo, de una cierta manera, como una sociedad de aprendices y de enseñantes a la vez, pero toda la sociedad, y la sociedad en su conjunto como una sociedad de innovadores, no es una sociedad que esté a la altura de los tiempos que vivimos. Y es una sociedad que puede correr el riesgo de perder este tren, este momento histórico en el que estamos viviendo. ¿Qué hemos hecho en España en los últimos años? Muy brevemente. En primer lugar, estamos inmersos en un proceso profundo de reforma de nuestro sistema educativo, que tiene, desde el punto de vista anterior a la universidad, 2 objetivos fundamentales. Un objetivo es la extensión de la educación obligatoria en España 2 años más. España, como quizás sepan todos ustedes, tenía un tramo de educación obligatoria en nuestro país hasta los 14 años. Es decir, a los 14 años se acababa en nuestro país el tramo de enseñanza obligatoria y gratuita.
La reforma en la que estamos inmersos en este momento pretende como objetivo fundamental la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años. Es decir, toda joven o todo joven tendrá el derecho a tener una educación obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años. 10 años de enseñanza obligatoria y gratuita para todos los jóvenes de España. Ese es un esfuerzo grande, es un esfuerzo muy grande. Piensen que nos ponemos de esa forma, nos ponemos entre los países que en la Comunidad Económica Europea tienen la máxima longitud de enseñanza obligatoria y gratuita. Hay países que están en vez de en 10 años, en 9 años, y los que tienen más son los que tienen 10 años, y a ese grupo pasaremos a pertenecer nosotros con la reforma del sistema educativo. Primera cuestión. Segunda cuestión, también relacionada con la extensión. Tenemos que mejorar los contenidos de las enseñanzas de lo que es el tronco común de enseñanza obligatoria. Tenemos que introducir ahí elementos de formación más moderna, más adecuadas al tiempo en que vivimos. Por ejemplo, tenemos que introducir sin duda con mayor intensidad las enseñanzas de los idiomas. De nada nos sirve estar hablando de programas lingua que intercambian ciudadanos de la comunidad de uno u otro país para aprender idiomas si nuestros propios sistemas educativos no son sistemas educativos mucho más sensibles a la enseñanza de los idiomas. Por lo tanto, primera obligación que el gobierno español ha tomado para preparar sus recursos humanos a la situación nueva de la Comunidad Económica Europea, y quizá la más importante, es extender la enseñanza obligatoria y gratuita de los ciudadanos de España 2 años más. Eso no les oculto que es muy caro. Eso no les oculto que supone un esfuerzo presupuestario extraordinario. Pero es un esfuerzo presupuestario que tendremos que entre todos acometer para que no se frustre esta ocasión de mejorar la educación de nuestra juventud de cara a los retos y a los desafíos que tenemos delante de nosotros. Segundo gran parcela que me gustaría subrayar es la reforma y la puesta a punto y la puesta al día de la formación profesional. No me quisiera extender mucho en ello, pero no puedo dejar pasar la oportunidad ante un auditorio como el que tengo la suerte de tener delante de mí esta mañana, de hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la formación profesional en nuestro país. Sin duda, la formación profesional no ha sido la parte mejor de nuestro sistema educativo en la historia. O somos capaces de cambiar ese ritmo, de cambiar 180 grados ese planteamiento y convertir la formación profesional en una de las partes más sensibles y más importantes de nuestro sistema educativo, o, de una vez más, perderemos los objetivos que queremos ganar en este momento de construcción europea. Por lo tanto, lo que podamos hacer en mejorar nuestra formación profesional en todas sus manifestaciones será uno de los esfuerzos que la sociedad nos pagará mejor, la sociedad de hoy y la sociedad de mañana. ¿Qué se puede hacer en formación profesional? 2 ideas fundamentales les quisiera dejar. La primera, transformamos la formación profesional, o estamos en el proceso de transformar la formación profesional, introduciendo 2 niveles nuevos de formación profesional, o diferentes de los que existían anteriormente. Piensen por un momento que la formación profesional de un joven que acababa a los 14 años su educación obligatoria se iniciaba lógicamente a los 14 años. Ese joven no tenía posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo hasta 2 años después, porque la propia normativa impedía que una persona menor de 16 años pudiera incorporarse a un puesto de trabajo. Ahora, al haber extendido la educación obligatoria hasta los 16 años, ponemos al mismo nivel el momento en que un muchacho o una muchacha acaba su formación obligatoria y el momento en que se puede incorporar por primera vez al mundo del trabajo. Y a partir de los 16 años se abre, por tanto, ante un joven español, 3 posibilidades. Se le abriría la posibilidad de incorporarse directamente al mundo del empleo, se le abre la posibilidad de incorporarse o de continuar su tramo de enseñanza hacia el bachillerato, y se le abre la posibilidad de incorporarse a una formación nueva, que es lo que denominamos formación profesional. Si me permiten un momento que sigamos la trayectoria de cualquiera de estos 3 muchachos, veremos qué es lo que le pasa después. Lógicamente, el que va al mundo del empleo, pues se entra en el mundo del empleo. El que va a la formación profesional de grado medio tiene una formación profesional novedosa, porque es una formación profesional que liga con las mejores tendencias que existen ahora mismo en la comunidad, una formación profesional que se divide en 2 grandes bloques. De una parte, una formación profesional que el alumno o la alumna recibe en el centro escolar, y de otra parte, una formación profesional que el alumno o la alumna recibe en una empresa. Es decir, es una formación profesional concertada con el mundo de la empresa, es una formación profesional en alternancia entre el centro de trabajo y el centro de estudio. Por lo tanto, un planteamiento muy moderno de la formación profesional. Pero vuelvo a retomar el muchacho que siga el bachillerato, el que ha decidido acabar a los 16 años y seguir el bachillerato.
Al acabar el bachillerato, a ese muchacho o a esa muchacha se le abren una vez más 3 posibilidades. Se le abre la posibilidad de incorporarse al mundo del trabajo, tiene una titulación de bachiller, tiene la edad suficiente para poder trabajar, pero se le abre además la posibilidad de ir a la universidad, o se le abre la posibilidad, y esta es la gran novedad de la reforma del sistema educativo, de introducirse en una línea de formación profesional postsecundaria no universitaria. Es decir, una formación profesional superior, que ha sido quizá una de las estrellas más importantes, en este caso de Alemania, para conseguir unos recursos humanos pues, quizá de los mejores que existen en la Comunidad Económica Europea, que en España no existía, que había un hueco que teníamos que llenar, una formación profesional superior, es decir, posterior al bachillerato y no universitaria, y que tras haberla puesto en marcha nosotros con la LOCSE, empieza a haber atisbos, ahora mismo en Francia, de querer hacer una cosa parecida, y de la misma manera en Inglaterra con las vocational training. Por lo tanto, se abren unas posibilidades amplias a un joven o a una joven al acabar su formación de enseñanza obligatoria, que tiene mucho que ver, si lo hacemos bien, con la mejora de la formación profesional. Insisto, formación profesional que tiene 2 niveles, formación profesional de grado medio y formación profesional de grado superior. Y que esa formación profesional tiene la novedad de que es una formación profesional que se imparte no solamente en el centro educativo, sino que se imparte también en el centro educativo y en la empresa. Y por fin, lo que pudiéramos llamar la formación profesional de mayor nivel, que es la formación profesional universitaria. ¿Qué estamos tratando de hacer? Y algunos de ustedes lo saben bien, porque me han acompañado en este camino de modificación de algunas de las estructuras universitarias. ¿Qué estamos haciendo para mejorar los recursos humanos desde el punto de vista de la educación universitaria en España? Estamos haciendo, si me permiten, varias cosas. En primer lugar, adecuar las titulaciones al tiempo en que vivimos. Como saben ustedes, hemos tratado en estos 2 últimos años de transformar aproximadamente 120 titulaciones universitarias para adaptarlas más a las necesidades que el país tiene hoy y adaptarlas más, sobre todo, a las necesidades que el país tendrá mañana. De esas 120 titulaciones, muchas de ellas son titulaciones antiguas, que se modifican sus contenidos para adaptarlas, pero hay un buen número de ellas también que son titulaciones absolutamente nuevas, absolutamente novedosas. En segundo lugar, estamos tratando en un esfuerzo con tenacidad de acortar la longitud de las carreras. Yo creo que eso es un objetivo extraordinariamente importante de cara a nuestro aprovechamiento mejor en la Comunidad Económica Europea. Acortar las carreras no quiere decir acortar todos los estudios universitarios. Quiere decir dar las posibilidades de que haya más tramos diferenciados dentro de las propias enseñanzas universitarias. Quiere eso decir que a la vez que se acortan las carreras, se tiene que dar un énfasis mayor a lo que en otros países se dan a llamar las escuelas de posgraduado. Es decir, aquellas enseñanzas que se producen en la universidad una vez que se ha tenido el primer título universitario, en el caso español, el título licenciado. Por tanto, promover, alentar la presencia y la mejora de los terceros ciclos, es decir, los ciclos de doctorado o de titulaciones intermedias ante el doctorado en la Universidad Española, y a la vez acortar hasta 4 años las carreras universitarias y hasta 5, si es posible, las carreras politécnicas, sería un objetivo razonable a ponernos la comunidad académica como tal, y sería un objetivo muy positivo desde el punto de vista de la mejora de nuestros recursos humanos y su relación con el mundo de la empresa. Por lo tanto, modificación de los estudios de las titulaciones, 1, modificación de la longitud de las carreras, 2, y 3, modificación del peso relativo de unas carreras a otras. Si tuviéramos que decir qué es lo que separa a España, el abanico universitario español, del abanico medio universitario de la Comunidad Económica Europea, seguramente lo podríamos resumir en 3 o 4 pinceladas. Las digo a riesgo de ser un poco esquemático. En primer lugar, hay un exceso de oferta estudiantil, de número de estudiantes, en carreras que pudiéramos llamar de las ciencias humanas y sociales. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay un defecto muy importante de estudiantes de la Universidad Española en las carreras que pudiéramos llamar tecnológicas. Somos el país que tenemos una relación de estudiantes en carreras técnicas más bajo de la comunidad. Si les digo a la vez que la comunidad tiene un déficit de titulados en tecnologías con Estados Unidos y con Japón enorme y que va creciendo, es decir, la comunidad como tal tiene un problema en carreras en titulaciones técnicas, España tiene un problema todavía mayor.
insisto, España tiene un déficit con respecto a la comunidad y la comunidad tiene a su vez un déficit con respecto a Japón y a Estados Unidos. Por lo tanto, segundo elemento que nos debiera diferenciar y que deberíamos tratar de cerrar ese gap que existe entre nosotros y la Comunidad Económica Europea. Tercera cuestión. España tiene un número de estudiantes en lo que pudiéramos llamar carreras de ciclo largo en relación con el número de estudiantes en las carreras de ciclo corto, distinto, muy superior que el que tiene la Comunidad Económica Europea. Es decir, tenemos proporcionalmente más estudiantes en carreras largas que en carreras cortas. Es otro de los elementos que tenemos que tratar de corregir si queremos converger desde el punto de vista de los recursos humanos en la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, si repito una vez más, si tuviéramos que hacer el mapa español y el mapa europeo y sobreponerlo, las grandes diferencias, así a brochazos gordos, serían ciencias sociales, ciencias humanas en demasía, tecnologías en defecto y carreras largas frente a carreras cortas, en exceso las largas frente a las cortas. Tratar, por tanto, de converger en esas tres direcciones, en esos tres elementos con respecto a la comunidad, es algo que con la comunidad académica debiéramos hacer en los años que tenemos delante de nosotros. En relación, otra de las preguntas que suelen surgir, en relación con el número de estudiantes total que existe en la Universidad Española, ¿cómo se compara con otros países de la comunidad? Estamos, y me gustaría decirlo con claridad, por encima de la media en cuanto al número de estudiantes universitarios en relación con la población total. Piensen por un momento que en España aproximadamente el 30% de las personas que están en edad de ir a la universidad en España van a la universidad. El 30%. Es un cambio dramático, muy alto, con relación a hace muy poquitos años. Ustedes lo saben bien, los que son universitarios saben bien la cantidad o la derivada, el aumento, la velocidad que ha aumentado la población estudiantil española. En el año 1980 habría en España menos de 500.000 estudiantes universitarios, en el año 1990 y más de 1 millón, o sea, aproximadamente 1.100.000. Es decir, hemos multiplicado por un factor muy importante, del orden de 2, el número de estudiantes universitarios, lo que nos sitúa en la banda alta de la Comunidad Económica Europea en cuanto a la proporción de estudiantes universitarios con relación al total. Para ello, para resolver estos problemas y seguir manteniendo la capacidad y la calidad de los recursos humanos en nuestro país, es para lo que estamos haciendo estas reformas de las titulaciones anteriores a la universidad, fundamentalmente la formación profesional y aquellas que están en la universidad, acortando la longitud de sus carreras y poniendo en marcha los terceros ciclos de la mejor manera posible. Me voy a parar. Creo que llevo ya demasiado tiempo, ¿no? Voy a tratar de resumir un poco lo que he dicho y hacer una breve conclusión. Lo he querido decirles. Primero, la importancia que los recursos humanos tienen para la construcción europea, con su haz y con su SBES. Con su haz, que es la formación, o el valor de la formación y la educación, para la construcción de una conciencia europea, es decir, un tema político-moral, y la importancia que tiene también la educación desde la perspectiva de la competitividad de cada país en la comunidad y de la comunidad como un todo. Primera cuestión. Segunda idea, les he tratado de decirles que la introducción de la educación y de la formación como variable comunitaria no ha sido una tarea fácil, sino que ha habido resistencias de algunos países, pero afortunadamente, tras el Acta Única y los acuerdos de Maastricht, la formación, la educación y la investigación forman parte ya de las políticas comunitarias. Tercera, al hilo de esta reflexión, les he tratado de enumerar los programas más importantes que la comunidad tiene. El programa Marco de Investigación y los programas Erasmus, COMET y los demás proyectos más pequeños que tienen relación con la innovación tecnológica en la escuela. Y en tercer lugar, he tratado de darles a ustedes una visión lo más de pinceladas posible sobre las medidas, las reformas que en España se están introduciendo para tratar de salir al encuentro de estos desafíos que España tiene desde el punto de vista de los recursos humanos. Yo les quiero decir que si uno toma las variables que la OCDE está utilizando en este momento sobre la movilidad de los mercados de trabajo en Europa en los años que tenemos delante, ya a los principios del siglo, seguramente nos vienen a decir que una persona que se incorpore en el año 2000 al mercado de trabajo tendrá en media en su vida 3 puestos de trabajo distintos. Es decir, que tendrá a lo largo de su vida en media la posibilidad o la necesidad de cambiar de empleo casi 3 veces. Con esa pregunta o con ese dato aportado, ¿cuál debe ser la respuesta que los sistemas educativos, en sentido amplio, deben dar?
Sin duda ninguna, nuestra obligación es dar una formación básica lo suficientemente buena para que esa persona con poca, o ese joven europeo, con poca formación extra, pueda adaptarse a una familia de trabajos nuevos o a un puesto de trabajo nuevo. Por lo tanto, la mejor formación profesional que podamos dar es una buena formación básica. Por lo tanto, todos los que tenemos en uno o en otro lugar responsabilidades sobre la educación, cuanta mejor y más formación básica demos a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes, mejor estarán capacitados para el día de mañana poderse adaptar a las nuevas situaciones del mercado de trabajo español europeo. Les he tratado de decir también sobre la movilidad y circulación de trabajadores en España y de profesionales en España y en la Comunidad Económica Europea, cómo estamos. Y acabo diciéndoles, haciéndoles una reflexión de carácter político. Les he dicho al principio que la educación y la formación, para mí, yo creo que para todos ustedes, es sin duda una variable estratégica de primera magnitud. Yo creo que nuestro país, España, no ha tenido conciencia de ello en profundidad. Es verdad que los discursos más o menos retóricos los hemos hecho todos, y los han hecho ustedes, o muchos de ustedes, haciendo estas afirmaciones. Pero uno tiende a pensar que la sociedad española, o en la sociedad española, no había calado este sentimiento hasta lo más profundo. Yo tengo la impresión, y puedo equivocarme, pero no deseo equivocarme, que estamos en un buen momento para que la sociedad española tome conciencia, yo creo que ya la está tomando, de la importancia que tienen los valores que están relacionados con la inteligencia de los seres humanos. El valor añadido más importante que se puede introducir es el valor añadido que da el saber. La materia prima más importante, sin duda, es la materia gris, a la altura del tiempo que estamos, finalizando ya el siglo XX, tocando casi con la yema de los dedos el siglo XXI, aquello que podamos hacer, aquello que un país quiera hacer en relación con sus recursos humanos, es la mejor inversión que puede hacer. Por lo tanto, sí me gustaría comunicarles a ustedes esta convicción que el ministro de Educación tiene, que es compartida por las autoridades académicas y que espero que poco a poco vaya siendo compartida por el conjunto de la sociedad. Y segunda reflexión, sobre el momento en que estamos viviendo. Se lo habrán dicho quizá personas que hayan pasado por esta tribuna a lo largo de estos días y quizás se lo digan los que quedan por pasar. Pero no me quedaría tranquilo si ante esta audiencia no hiciera yo una reflexión sobre el momento en el que estamos viviendo de la perspectiva de la convergencia europea con Maastricht. Miren ustedes, España es un país cuya trayectoria histórica, por esos problemas del destino, pareciera que no era convergente con la de la Comunidad Económica Europea. La trayectoria histórica de España parecía en muchos momentos diverger con los mejores momentos o las mejores trayectorias de la historia de Europa. Estamos en este momento en una circunstancia especialmente atractiva. La trayectoria histórica de España, en este momento, está convergiendo, está aproximándose a una Europa cuya trayectoria histórica quiere dar también un salto hacia adelante. El que nos encontremos en las dos trayectorias de un país que quiere dar un salto hacia adelante, con una comunidad de países, los más significativos de Europa, los más significativos también del mundo, los que comparten con nosotros los valores más queridos por todos nosotros, que nos encontremos en ese momento en la posibilidad de encontrarnos en el camino de sus dos trayectorias históricas, es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Para ganar ese desafío, para ganar esta oportunidad, ¿qué se requiere? Se requieren sacrificios. España debe sacrificarse para ello. Yo me atrevería a decir que no. ¿Qué entiendo yo por sacrificio? Sacrificio entiendo cuando una sociedad tiene que hacer renuncia a algo. Sacrificarse es renunciar. ¿Tendremos los españoles que renunciar a algo para ganar este desafío de convergencia con la Comunidad Económica Europea? Yo quiero decirles sinceramente que creo que no será necesario renunciar a nada. Somos un país de $15.000 de renta per cápita ya. Es un país que tiene difícil marcha atrás. Lo que podemos hacer es estancarnos, pero lo que debemos hacer es caminar hacia adelante. ¿Qué es lo que se nos pide entonces? ¿Qué es lo que a esta sociedad se le demanda en este momento? Se demanda un cierto esfuerzo. ¿Y esfuerzo qué quiere decir? Esfuerzo quiere decir, a mi juicio, desplegar colectivamente ese vigor que una sociedad puede y debe tener para vencer una dificultad. Si somos capaces, teniendo conciencia de que no hay que hacer renuncias, pero que sí que hay que esforzarse, que tenemos que ser capaces colectivamente de desplegar ese vigor para ganar un desafío o para superar una dificultad, yo tengo la impresión que España y Europa podrán converger
en el horizonte que nos lo estamos planteando y que España podrá converger con los primeros países de la Comunidad Económica Europea. Si llegamos a eso, desde la perspectiva política e institucional y cultural, y llegamos a eso desde la perspectiva económica y social, yo creo que en esos años, en los años que quedan por delante de nosotros, podremos decir, cuando echemos la mirada atrás, dentro de 5 o 6 años, que este esfuerzo, que no sacrificio, que este esfuerzo que hoy se nos pide, que hoy la sociedad nos pedimos los unos a los otros, no los poderes públicos, sino los unos a los otros, será un esfuerzo que bien merecerá la pena. Con estas ideas quisiera yo dejar y estoy dispuesto a contestar aquello que pueda contestar y que sepa contestar. Gracias. Decía el ministro que parece en efecto consigna del gobierno, porque con anterioridad Ernest Lluch, Pedro Pérez, Fernández Castaño, todos ellos han venido a decir prácticamente con las mismas palabras lo mismo: sacrificio no, pero esfuerzo sí, y esfuerzo importante. ¿Es consigna, señor ministro? Porque parece que los otros que han hablado no son miembros del gobierno, que es más, tiene más mérito, ¿no? Eso quiere decir que cala en la sociedad. Pues bien, efectivamente, yo creo que no ha defraudado ni la capacidad expositiva, y yo creo que tampoco la capacidad de convicción que tiene muy acreditada el ministro Solana. Están llegando ya preguntas tanto de esta mesa, de esta sala, hay unas cuantas manos alzadas ya, y nos llegan también de la otra sala, desde la que se ha escuchado en directo y también a través del circuito cerrado de Yo creo que, lógicamente, señor ministro, el esfuerzo que se ha hecho estos años en el sector educativo es enorme, y a todos nos consta, como nos consta el desarrollo que ha tenido todo el tema de investigación en I+D. No voy a hablar de ello, porque si no haríamos otra ponencia, sino simplemente yo quiero hablar sobre otro tema. Este año es un poco más complicado el tema, como bien lo ha dicho el ministro, y lógicamente estamos preocupados porque nos pilla en un momento de desarrollo importante. Sin embargo, las cosas que se han dicho estos días nos alegran un poco. Hace unos días el señor ministro habló, por referencias de prensa, figuran respecto a la sede de un Consejo de Ministros, sobre la preocupación del Ministerio, que me consta de que las palabras que poco más o menos ponían la prensa en su boca era que invertir en educación es invertir en el futuro, problema que compartimos todos nosotros y lo acaba de decir. Y también nos alegra conocer la noticia de que evidentemente de que tenemos esperanzas de que vía la Comunidad Europea va a haber unos fondos de cohesión importantes que permitirán quizá aliviar los problemas de la convergencia que nos puede plantear en algunos sectores. Y mi pregunta va por esta línea, porque si podríamos tener la tranquilidad de que una parte dentro de las posibilidades de esos fondos de cohesión que probablemente vengan a España, se calculaba que a lo mejor era el 50% de la cantidad que se dedicaría en este trienio, posiblemente, podría ser un importante tema, aparte de las infraestructuras, el tema que lógicamente nos preocupa, que es el tema de la educación y sobre todo en I+D. Son fondos que tratan de ayudar a la convergencia de aquellos países que tienen una distancia de la media en renta per cápita de la Comunidad Económica Europea mayor. Nosotros debemos estar ahora en el 80% de la renta media per cápita de la Comunidad Económica Europea, más o menos. Todavía tenemos posibilidad de acceso a esos fondos. Esos fondos tienen como objetivo fundamental y primero los temas relacionados con las infraestructuras y los temas relacionados con el medio ambiente. Esta tarde el ministro Borrell se lo contará con más precisión porque es el que va a ser más beneficiario de esos fondos, pero en este momento yo creo que es un poco arriesgado el hacer una cuantificación de los mismos. Los fondos existen, están concebidos como tal en el instrumento jurídico del Acuerdo de Maastricht, pero están ligados al llamado paquete de Delors número 2. Y el paquete de Delors, en estos momentos, los que sean aficionados a la prensa internacional verán que tiene algunas dificultades en algunos países, su aprobación. Por lo tanto, el montante total del paquete de Delors 2 y, por tanto, el montante total de los fondos de cohesión está todavía un poco en el alero. Nosotros creemos y apostamos seriamente a que sean las cifras que antes hemos manejado, incluso más altas. Creo que lo ganaremos, pero en este momento es un poco arriesgado el hacer una afirmación categórica sobre cuál será el montante total del paquete, del llamado paquete Delors. Si es así y existen los recursos, que yo creo honestamente que existirán, habrá una parte que pueda ir destinada a infraestructura universitaria, infraestructura de formación profesional y algunos de los programas de grandes instalaciones de I+D, no a los programas estrictamente de I+D que ya tienen su programa, que si tienen su programa, el programa marco de la Comunidad Económica Europea, que si el proyecto de presupuesto del Delors se aprueba, sería multiplicado por un factor muy significativo.
Es decir, la política de I+D de la comunidad, de acuerdo con el presupuesto marco de Delors, se convierte, seguirá siendo la tercera gran política, pero mucho más próxima a la segunda, es decir, aumentará y mucho el gasto de I+D de la comunidad. Seguramente aproximándose una parte del incremento más a la D que a la I, es decir, aproximándonos más a lo que pudiera ser la zona precompetitiva final de todo el proceso de producción, pero en cualquier caso un aumento muy importante. Tengo sobre la mesa lo menos 10 preguntas. Yo no tengo nada que hacer hasta estar a las 3:30 de la tarde en Burgos. Estas hechas todas desde el salón de actos, desde la sala de videogol, y aquí por lo menos ha levantado otras 10 manos. Lo voy a plantear, vamos a ir turnando unas y otras. Encarnación Carrasco, funcionaria en prácticas del Cuerpo de Gestión de Aduanas, explica que ha observado cómo personas de gran capacidad no pueden dedicarse a estudiar oposiciones difíciles como notarías, judicaturas por falta de recursos económicos, y pregunta si se ha previsto algún cambio del sistema de oposición y si se van a establecer algún tipo de becas. No, yo no conozco en este momento ningún cambio en el sistema de oposiciones a notarías, no lo sé. Honestamente me voy a enterar y se lo contesto, pero no lo sé. Y bueno, becas siempre hay, algún tipo de becas, no tanto para preparar oposiciones, pero siempre hay algún tipo de ayudas que se pueden poner en marcha, pero no les sabría contestar si hay algún cambio en las oposiciones a notarías, no lo sé. Por favor. Pero lo miro y se lo contesto. Mi nombre es Leandro Navarro, profesor de la Politécnica. Navarro, ¿no? Navarro Trilla, profesor de la Politécnica. Yo quisiera preguntarle al señor ministro que si su excelencia piensa que los bachilleres de la LOSE de 2 años serán homologables con los de Francia o Alemania, por ejemplo, dado que esa ley, la LOSE, ha sido calificada por acreditados sociólogos como tendente hacia, o que tiene un carácter miserabilista. Dado también el clima de desconcierto, temor, deshomologación y tendencia a la baja existente entre gran parte de los docentes, y dado este clima social, ¿y cómo va a repercutir esta situación en el panorama universitario? Gracias. Muchas gracias al profesor Navarro Trilla, hacía mucho no lo veía. Que no nos encontramos. Antes nos encontrábamos porque estudiábamos juntos, pero ahora ya no nos encontramos. Vamos a ver. Con todo respeto a mi buen amigo el profesor Navarro Trilla, le tengo que decir que no comparto en absoluto sus afirmaciones. Lo digo en el mismo tono que él lo ha dicho. Yo no voy a decir un adjetivo de miserabilidad ni el contrario. Yo creo que no es cierto, no, honestamente. Mire usted, tenemos a veces una visión equivocada de lo que es la cantidad y la calidad en la educación. Si estuviéramos convencidos de que la cantidad es incompatible con la calidad en el sistema educativo, aviados estábamos. Si tuviéramos esa convicción profunda, tendríamos una situación profundamente injusta en una sociedad. El afirmar que porque un sistema educativo es más comprensivo, es decir, hace que los alumnos más dotados y los menos dotados, los más favorecidos y los menos favorecidos convivan desde sus primeros años. El pensar que eso es algo que va en detrimento de la calidad de una sociedad, a mí me parece una afirmación que yo, desde luego, ni teóricamente puedo defender, ni desde luego puedo defender de los principios de la justicia. No lo puedo defender. Y desde luego, mientras yo sea miembro del gobierno de esta nación, no podré aceptar ese planteamiento. Porque llevado al extremo, nos llevaría a situaciones enormemente dramáticas en la sociedad. Es decir, que habría que dividir los más dotados y los menos dotados desde el principio, impidiendo el enriquecimiento colectivo de una sociedad en la convivencia de unos con otros. Yo creo en eso. Desde luego, mientras siga siendo ministro de Educación, seguiré creyendo en eso y trataré de llevar estas ideas al gobierno del que formo parte. La miserabilización del sistema educativo, porque se amplía el sistema educativo, porque se da oportunidades a más gente, a mí me parece que no es correcto. Mire usted, yo tengo la impresión, y yo creo que los pedagogos y los sociólogos más relevantes del mundo, en este momento, tienen la impresión de que todo alumno puede llegar al mismo nivel. Todo alumno puede llegar al mismo nivel. Lo que es posible que no pueda llegar es por el mismo camino. Pero si hacemos una educación diversificada, es decir, una educación donde de verdad el profesor y los medios
se entregan a diversificar la educación de cada alumno, hoy las teorías más certeras, más relevantes, más reconocidas en el mundo sobre la pedagogía de la educación, nos tiene que afirmar eso, que todos pueden llegar al mismo nivel. Lo que es verdad es que no todos pueden llegar al mismo nivel por el mismo camino. Piensen que es una idea contradictoria con la dominante hace unos años, hace 40 o hace 50 años, donde se decía lo contrario, que es mejor que todos vayan por el mismo camino y que unos se queden en un sitio y otros se queden en otros. Una sociedad que necesita recursos humanos, una sociedad que tiene su mejor valor en su materia gris, en la materia de su ciudadanía, tiene que hacer ese esfuerzo. Y yo creo que tachar de miserabilismo estas ideas de tratar de fomentar la educación entre los más, me parece que no conducen a mucho. Me parece que están más bien en la dirección de una sociedad dual, de una sociedad elitista, de una sociedad donde a mí no me gustaría que fuera la sociedad donde a mí me tocara desarrollarme y vivir. Ahora bien, quiero decir, y lo quiero, y perdóname Pepe Cabero, quiero decir que eso no es incompatible con la excelencia, que eso no es incompatible con la ambición nacional, que eso no es compatible con la ambición nacional en el mejor sentido del término, que uno debe tratar de que la calidad sea la variable que en este momento tenemos que tomar por antonomasia. Y sigo contestando a su pregunta. Mire usted, el bachillerato de 2 años, le rogaría que leyera los periódicos de educación de ayer, que son de ayer. Ayer venían los periódicos, los suplementos de educación de varios periódicos, lo que es un análisis del bachillerato internacional. El bachillerato internacional es un bachillerato europeo que tiene 2 años de duración y que hoy nadie pone en cuestión que es seguramente el mejor bachillerato. Se alarga la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Lógicamente, si queremos que los muchachos lleguen a la universidad a los X años, 18, 19, pues hay lo que queda de espacio. Pero, hombre, no se diga que es que no hay nada antes. Hay una enseñanza secundaria obligatoria, cosa que en España no había antes, una enseñanza secundaria. Bueno, me callo sobre todo eso. Y una cosa sobre, perdónenme que le diga, sobre el profesorado. Lo voy a decir aquí, que me perdonen. Vamos a ver, yo creo que esta sociedad debe motivarse, sin duda. Y los profesores deben motivarse, como deben motivarse los funcionarios, y como deben motivarse los miembros del gobierno y los rectores. Ahora, lo que es un poco, quizá un poco pequeño, es que lleguemos a la conclusión de que la motivación solamente se encuentra cuando reposa en el capítulo primero de los presupuestos generales del Estado. Hombre, tratemos de encontrar algo de motivación en nosotros mismos, tratemos de encontrar algo de motivación entre nosotros, porque al final toda motivación se plasma en el capítulo primero de los presupuestos generales del Estado. Para los que no lo sepan, corresponde a salario. Algo más tenemos que hacer, Mire usted, si tomamos ahora mismo la variación de salarios en la sociedad española, en la función pública española, los tomamos en este momento, yo tengo la satisfacción de poder decir que la función pública docente es la que está creciendo más. La que está creciendo más. Sin ninguna duda, profesor Navarro, sin ninguna duda, la que está creciendo más. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo, yo creo que importante para poner el respeto que la sociedad debe tener a sus profesores. Pero yo también les quisiera pedir el compromiso de motivación real, de compromiso con lo que es el sistema educativo. Gracias. Seguimos. Soy profesor, ¿no? Otra de las preguntas que nos llegan por escrito del delegado de alumnos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Eduardo López de Lerma. Hace preguntas, vamos a las preguntas directas. ¿Por qué ese afán del Ministerio por crear muchas titulaciones de primer ciclo sin antes mejorar o perfeccionar las que ahora tenemos y que están acreditadas? Y en el caso concreto de Arquitectura Técnica, ¿por qué no se le permite una titulación de 2 ciclos? Y si la ley lo impide por razones terminológicas, ¿por qué no se cambia la ley? Vamos a ver, yo creo que no es incompatible lo uno con lo otro. Yo creo que hay que mejorar, lógicamente, las carreras de primer ciclo que existen en este momento y también ofrecer a la sociedad y a la juventud y al mercado de trabajo un abanico mayor de carreras de primer ciclo, pero lo uno no es contradictorio con lo otro. No veo contradicción ninguna, se pueden hacer las dos cosas y se deben hacer las dos cosas. Por favor, haga su pregunta. Yo sé, señor ministro, que en una intervención tan acertada y sintética como esta no es posible cubrir todo el abanico de demandas importantes. Pero de todas formas aparece, en mi opinión, como una, en este momento, en el contexto europeo, como una auténtica, dramática demanda el tema de la formación permanente o función continua. Permítame un comentario cortísimo.
en la última reunión del IRDAC a la que tuve la satisfacción de asistir, una de las conclusiones en las que incluso me cupo el honor de intervenir en su redacción fue la configuración del dramático déficit de mano de obra en todos los niveles, por supuesto superiores, científicos, etcétera, cualificada, y a la que no podíamos olvidar este tema. Finalmente, el papel de la universidad en este apasionante tema, la reunión a la que la Universidad Politécnica tuvo la satisfacción también de estar presente en Lovaina, la afirmación del rector de Lovaina diciendo: pienso que en los términos de aproximadamente 10 años, la actividad de la Universidad de Lovaina quizá alcance niveles del 60% dedicado al tema de la formación permanente. Me gustaría oír algo de ese sentido. No, la aportación del profesor Aguinaga es enormemente relevante. Yo no me he referido a ella, por lo menos de una manera muy específica, pero sin duda la recualificación y la formación permanente es absolutamente fundamental. Y mucho más en España. Y en España tenemos una pirámide de población ocupada. No les voy a dar los datos exactos porque a lo mejor me podría equivocar en alguno, pero sí los grandes rasgos, donde la titulación, desgraciadamente, es baja. Porque la pirámide de población ocupada en España, pues tiene, si echamos la moviola para atrás, pues tiene la educación que tuvo en su juventud, y es baja. Por lo tanto, hoy las empresas, en colaboración con las instituciones públicas y privadas, tienen que hacer un esfuerzo por adaptar la cualificación de su mano de obra. Pero dicho eso del pasado, o de los ya más veteranos, tenemos que pensar en la gente joven. Yo le decía antes que, de acuerdo con los estudios de la OCDE, si un joven, una joven va a tener que estar disponible para 3 empleos a lo largo de su vida profesional, lógicamente los mecanismos de formación permanente, de formación continua, son absolutamente fundamentales. ¿Dónde se deben impartir? Yo creo que en todos sitios. Si yo tuviera que resumir lo que a mí me gustaría ver el sistema educativo y de recursos humanos del país, me gustaría ver una institución, un conjunto de instituciones muy flexibles, muy adaptables, muy versátiles, donde todos hicieran una parte de casi todo, la universidad, la formación profesional, las empresas, donde hubiera un gran consenso social sobre esa materia y un gran esfuerzo de conectar lo que cada uno hace para un objetivo común. Y me importaría menos quién hace qué. Lo importante es que se haga de forma ordenada y que se haga de forma útil a la sociedad. Por lo tanto, por mi parte, yo no voy a poner ningún obstáculo a la versatilidad, a la flexibilidad, a que cada institución, allá donde esté, aporte lo que pueda hacer y que cada uno haga lo que sabe hacer mejor. Que en una sociedad nos acostumbremos a que cada segmento de la misma haga aquello que sabe hacer mejor o que pueda hacer mejor. Por favor, señorita. Mi nombre es Nina Dabatkina, soy profesora de la Universidad de la Informática y Telecomunicaciones de Moscú. ¿Podría usted decirme, me interesa su punto de vista, si existe una cuestión en construcción europea en general y en educación y formación de la comunidad europea en particular, si existe una cuestión en la cual España tiene una opinión propia contraria a la de otros países del mercado único? Gracias. Pone usted en un aprieto, porque, o sea, si entiendo bien, es si España tiene opinión contraria en alguna materia a otros países de la Comunidad Económica Europea. Es lo que me pregunta. Contraria no sé si tiene, pero desde luego hay puntos, lógicamente, donde nos diferenciamos de otras posiciones de la Comunidad Económica Europea. Lo lógico es que una vez que se debaten estos temas, si son temas de obligado cumplimiento, pues se llega a los consensos necesarios y se cumplen. Pero no sabría decir a qué se está refiriendo. A lo mejor se está refiriendo a algo concreto que se me escapa. No entiende bien español. Perdón. No entiende bien español. Señor Solana, se dirige a usted, don Rafael Guillén, y dice que recientemente se ha aprobado impartir en el BUP nuevas lenguas, alemán, italiano, portugués. ¿Qué pasa con otras lenguas más habladas como el árabe, a 14 kilómetros de nuestras costas, el ruso o el chino, y que nos afectan más, por ejemplo, en relaciones económicas o culturales? Bueno, pasa que no tenemos capacidad, ¿para qué nos vamos a engañar? No tenemos capacidad para enseñar en todos sitios todas las lenguas.
lo que tenemos que hacer es construir y dotarnos de centros específicamente destinados a la enseñanza de las lenguas y que puedan enseñar un abanico más amplio de lenguas. Pero yo, sinceramente, señor Guillén, no lo veo, pero bueno, me podría dormir con una tranquilidad esta noche si tuviera la garantía de que una sola lengua se enseña y, lo que es más importante, se aprende en la educación obligatoria española. Ya con eso me quedaría, sería un objetivo a mantener con una gran tenacidad, si hiciéramos que nuestro país fuera bilingüe, de verdad. Y bueno, ya los que quieran estudiar más, pues les ayudaríamos a eso, pero mi objetivo es que todos podamos ser bilingües, ¿no? Por favor, a su pregunta. Luis Matei, profesor de la Universidad Politécnica. Ministro, te has referido al tema Erasmus, has dado unas cifras, 60.000 alumnos, 60 millones, si no se me pierde algún cero, sale a 1.000 ecus por alumno. Ese es el problema, que a veces los tenemos que invitar a casa a comer. Pero volviendo a este tema, en una Europa de libre circulación de ciudadanos, ¿cuándo le va a ser igual a un estudiante de Extremadura estudiar donde quiera en España que igual que en Europa? Gracias. Vamos, el profesor Matei plantea un tema de preocupación para todos, que son la dotación de las becas Erasmus. Y la dotación de las becas Erasmus no son muy generosas, también hay que decirlo. Es una dotación presupuestaria que hace la Comunidad Económica Europea, da una dotación, un paquete a cada país. Nosotros tenemos la suerte de tener pues más de lo que nos corresponde, entre comillas, de lo que nos correspondería en términos de nuestra contribución neta a la comunidad, pero los que gestionan el programa Erasmus, que es el Consejo de Universidades, tiene ante sí una decisión. ¿Hace que esos recursos sean más elevados para menos estudiantes o hace que esos recursos sean más altos sean más bajos para más estudiantes? Bueno, yo creo que han llegado a un compromiso, y no he tomado parte en él, han llegado a un compromiso de beca, que no es una beca extraordinaria, pero es una beca que queda complementada por España en un 29% a lo que nos viene de la comunidad, casi un 30%. Es decir, que España además, aparte de los recursos comunitarios, pone un 30% más en las becas. Bueno, se puede discutir. Yo casi sería partidario de encontrar ese equilibrio, que pudiéramos dar más becas un poquito más modestas que muy pocas becas con gran número. Bueno, la segunda pregunta es más relevante a lo que nos ocupa. Vamos, la pregunta del profesor Matei es muy relevante. España va a llegar un momento en que haya auténtica movilidad estudiantil universitaria. Bueno, yo tengo la esperanza de que sí. Lo que está en mi mano, como sabe usted muy bien, no está todo en mano del gobierno, y mucho menos en mi mano. Está en mano de instancias universitarias y de instancias de coordinación universitaria. Este año hemos puesto en marcha un pequeño paso en esa dirección, que es lo que hemos dado en llamar el distrito compartido, que hace, un poco en línea Erasmus, que un porcentaje de los alumnos de cada universidad tengan la posibilidad de moverse, si quieren, a otra universidad de España. Bueno, eso ha dado unos resultados muy positivos. No en todo el territorio nacional, también hay que decir, no en todo el territorio nacional, pero ha dado un buen resultado en medio. Vamos a seguir en esa línea con una cierta prudencia. Yo creo que la prudencia aquí no es enemiga de la eficacia, y haciéndolo prudentemente podremos llegar un momento a que este mecanismo esté, si no generalizado al 100%, pues nos vayamos aproximando a la generalidad. Llevará tiempo, y la verdad que nos vayamos acostumbrando unos y otros a esos mecanismos, y yo creo que nos podrá salir bien. Yo creo que algo relacionado con esta pregunta es la que también nos plantea otro profesor de la Universidad, Manuel López Quero. La pregunta directa, después de un preámbulo, dice así: ¿para cuándo una verdadera autonomía universitaria en la selección y reclutamiento de sus estudiantes sin presiones vía presupuestaria? No sé dónde está el profesor López Quero, pero en cualquier caso, seguramente lo que pide que haya sin restricciones presupuestarias, la pregunta seguramente es nunca, porque no creo que nunca vaya a haber todo el dinero que se desea. Es decir, afortunadamente, los países construyen sus presupuestos en función de las necesidades y de las prioridades que tienen las distintas partidas de gasto. Todo el dinero necesario o todo el dinero deseable, no necesario, el deseable, pues seguramente no lo habrá nunca. Pero en cualquier caso, lo que sí estamos en este momento es avanzando en la libertad de selección de los universitarios, de sus profesores, y estamos introduciendo estos mecanismos a los que antes hacía referencia, como el distrito compartido.
pero todos tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo finito y limitado, y que por lo tanto lo infinito y lo limitado no forma parte de nuestro entorno real, forma parte de nuestro entorno imaginario. Por favor, a preguntas. Buenos días. José Ramón López, delegado de Politécnica de Valencia. Encantado de conocerle, en primer lugar, y en segundo lugar, pues me congratulo mucho de algunas de las cifras que ha dado, como el 30% de población estudiantil estudiando en la universidad, nos augura un buen futuro. Me alegro mucho de los porcentajes de participación estudiantil de los estudiantes españoles en los programas de intercambio. Y la primera pregunta iba en relación con la que ha hecho el profesor Maté, sobre una racionalización de los recursos del Ministerio en la creación de universidades no peyorativamente llamadas, pero sí provinciales, en vez de una política de movilidad estudiantil interior, puesto que han demostrado los estudiantes que son bastante viajeros, capaces y despiertos. Y en segundo lugar, una pregunta que como estudiante de enseñanzas técnicas ¿no se está pidiendo a los estudiantes de enseñanzas técnicas, con los estudiantes que hay, un verdadero sacrificio y no un esfuerzo por la duración de sus estudios y lo duras de estas carreras? Bueno, amigo López, me haces dos preguntas muy relevantes, las dos. Con permiso del moderador, me voy a extender un minuto en las dos, porque me parece enormemente relevante. Primero, ¿por qué tantas universidades y por qué no favorecer más la movilidad entre las? Es una magnífica pregunta. Yo, cuando acabe de hablar con ustedes, cogeré un coche, me pondré en la carretera, que afortunadamente el señor Borrell ya ha mejorado, hacia Burgos. Y espero llegar a Burgos hacia las 2:30. Voy a Burgos con una noticia, que es que vamos a intentar hacer una universidad en Burgos. ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? Pues habrá división de opiniones. Pero lo que no hay duda es que los ciudadanos de Burgos, si yo no voy esta tarde y hago y digo lo que voy a decir, bueno, no se puede usted hacer ni idea de lo que pueden hacer. ¿Por qué tenemos una sociedad donde la existencia de una universidad en mi pueblo y en mi ciudad es absolutamente fundamental? Es una buena pregunta. Quizá tiene que ver con el hambre histórica, enseñanza superior, pero es cierto que no es lo mejor, desde el punto de vista de la optimización de los recursos universitarios globales, el que en todas y cada una de las provincias de España haya una universidad, si queremos que sea una universidad de calidad. Eso no es posible. Vamos a ver, háganse ustedes una vez a la idea. Tenemos en España 1.200.000 estudiantes universitarios. Tenemos en España una ratio, estudiantes universitarios, profesores, pues pongan ustedes 30, yo creo que me quedo alto. Media, ¿eh? Bueno, la necesidad de profesores en España es tremenda. Ustedes, muchos de ustedes son profesores. ¿De verdad creemos que somos capaces de producir investigadores y profesores investigadores? La universidad investiga y porque investiga enseña. Lo otro es otra cosa. ¿Tenemos capacidad de producir a esa velocidad y a ese ritmo de crecimiento de estudiantes profesores? ¿Somos capaces de frenar la demanda estudiantil? Ahora les pido a ustedes mismos, que son profesores, se pongan como padres en vez de como profesores. Y sitúense como padres. ¿Estaría usted dispuesto a que su hijo no fuera a la universidad porque no hubiera una universidad suficiente en número? Pues seguramente sería usted uno de los que encabezara la manifestación, ¿no? Como profesor me dice ojo, como padre me dice adelante. Bueno, esta es un poco la disyuntiva en la que estamos todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como siempre, en lo que es la política de la realidad es encontrar los equilibrios óptimos y tratar de encontrar el equilibrio óptimo entre lo uno y lo otro. Y claro, aquí viene una cosa muy subjetiva, que es equilibrio y que es óptimo. Bueno, pues cada uno tiene que tomar, cuando tiene la responsabilidad, la definición de lo que es equilibrio óptimo. Me puedo equivocar o nos podemos equivocar, pero en cualquier caso nuestra motivación es encontrar entre esas variables el equilibrio óptimo. La segunda parte de su pregunta es muy, muy importante también. Yo llevo alguna temporada haciendo hincapié, no por hacer demagogia, en algo muy similar a lo que usted dice. Yo creo que estamos exigiendo demasiado en algunas facultades, lo digo sinceramente, y fundamentalmente en algunas escuelas politécnicas. Déjenme que les diga, los estudiantes que van a las escuelas politécnicas son la flor y nata de los estudiantes, de los jóvenes españoles.
son los que tienen una nota del acceso a la universidad más alta. Y yo no sé si tiene mucho sentido que la responsabilidad que ustedes tienen, profesores de la Politécnica, los que estén aquí, de educar a esos muchachos, el grado de gente que abandona o el tiempo que tarda en acabar las carreras o la frustración que se produce, está muy relacionada con las necesidades de formación y las necesidades del país. Yo a veces tengo mis dudas, lo he hablado con el rector, lo he hablado con la Junta de Gobierno de la Politécnica y a veces tengo mis dudas si no estamos exagerando un poco los requisitos para el aprobado de algunas disciplinas o de algunas carreras en las universidades, digo politécnicas, porque son en este momento las que más me preocupan, porque es donde tenemos una necesidad mayor de mejorar, de ampliar y transformar. Bueno, es una responsabilidad del profesorado. Yo me atrevo a colaborar en este debate y me gustaría colaborar porque he sido profesor y sé lo que es eso y la responsabilidad que cuando profesor uno tiene, también de decir dejo pasar o no dejo pasar, pero creo que no diría bajar, aumentar la comprensión a lo largo de la carrera sería un buen principio. Del videowall nos llega 2 folios completos de preguntas de María Fernanda Santana. Todas ellas se refieren a cuestiones relacionadas con becas, ayudas para programas de posgraduado másteres, ayudas a investigación, eficacia de la política de becas y becas para pasar temporadas de aprendizaje de lenguas en el extranjero. En resumidas cuentas, yo creo que el planteamiento básico es que ella hace es si no habría que replantearse la eficacia de la política de becas en el Ministerio y si no le parece que más vale calidad que cantidad. Vamos a ver, si habría que replantearse, estamos replanteándola. La política de becas lleva ya 4 o 5 años. Yo he pedido ya a mis colaboradores que hagamos un pequeño alto en el camino y analicemos y evaluemos. Me gusta evaluar las políticas con cada cierto periodo de tiempo y en este momento estamos evaluando la política de becas. Me imagino que se refiere a becas universitarias o de investigación, no a becas de la enseñanza secundaria, ¿no? Bueno. Sí, por lado sí. Bueno, estamos haciendo ese análisis. Becas, nos encontramos siempre en el mismo problema. La cantidad de la beca para un becario le puede parecer poco, pero cuando los recursos que se tienen y se han multiplicado por 10 del año 80, ahora los recursos por 10, los recursos destinados a becas, y se han multiplicado por 7 veces y media el número de becarios, ¿qué hacemos? Una vez más lo mismo que el programa Erasmus. Exigimos un poco más en que los recursos individuales sean un poquito más bajos y se pone a la joven o al joven en una situación de hacer ese pequeño esfuerzo en su periodo formativo, teniendo en cuenta que el día de mañana pues va a tener una posición mejor, o disminuimos el número de becarios y aumentamos la beca. Yo soy partidario siempre de exigir un pequeñito sacrificio y tener una beca un poquito menor y que la gente, y que pueda haber más estudiantes que tengan beca de postdoctoral o beca de estudio en el extranjero o beca para realizar un stage fuera de España. Bueno, nos podemos equivocar y a lo mejor apretar demasiado los tornillos, pero en cualquier caso preferiría equivocarme por apretar los tornillos a una persona joven que tiene por delante la posibilidad de aprender, que tiene por delante la posibilidad de futuro el día de mañana, que no perder una vocación por falta de recursos. Miguel Oliver, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Si sus compañeros de gobierno comparten con el ministro de Educación y Ciencia la convicción de atribuir a la formación carácter de variable estratégica prioritaria, para utilizar su misma terminología, ¿cómo se explica el recorte presupuestario que se ha producido? Y no me estoy refiriendo al capítulo 1, que podría tener una componente insolidaria por su carácter de salarios funcionariales, sino al capítulo 6, inversiones, que precisamente constituye el soporte tanto de la investigación como de la propia enseñanza. Y al hilo de otra intervención anterior, donde, aunque no encaje tal vez perfectamente dentro del ámbito de estas jornadas, se ha hecho referencia al complemento de investigación. Yo le pregunto al señor ministro, ¿cuándo habrá voluntad política para iniciar tal vez un largo viacrucis parlamentario, de la índole o de la naturaleza que sea,
para conseguir que el funcionariado docente universitario, a imagen y semejanza de lo que ocurre, por ejemplo, con la magistratura, se rija por un estatuto propio que permita tener en cuenta sus propias peculiaridades. Y así no ocurrirían tal vez estas contradicciones que se producen cuando, para encajarnos en el ámbito de la administración pública en general, desde el punto de vista funcionarial, al atribuírsenos el complemento de productividad, hay que hacer verdadero encaje de bolillos para transformarlo en un complemento de méritos docentes y en otro de investigación. Incluso el propio ministro ha tenido un lapsus cuando se ha referido a la falta de motivación personal, porque ha dicho personal en los profesores, tal, en los funcionarios, y aquí ha puesto de manifiesto que los profesores, que también somos funcionarios, usted mismo los atribuye como otra cosa. Muchas gracias. Ojalá solo sea ese lapsus que he cometido, porque es un lapsus menor realmente. Espero que a lo mejor me temo que he cometido algún lapsus mayor. Vamos a ver. Las dos cosas que plantea: recortes presupuestarios. Vamos a ver. Afirmo que la educación es una prioridad gubernamental, lo afirmo y lo mantengo. ¿Qué quiere decir una prioridad gubernamental? Quiere decir que en los gastos del Gobierno, que se refleja en los presupuestos generales de Estado, esa partida crece más que lo que crece la media. Eso sería una prioridad, lógicamente. Bueno, desde esa perspectiva, la educación es una prioridad en el Gobierno de la Nación desde hace mucho tiempo. Crece más que lo que crece en los gastos generales, la media de los gastos, y digo más, crece más que lo que crece la economía. Eso quiere decir que en el crecimiento global de la economía se araña una parte más de lo que crece y que va dedicada a la función, desde el punto de vista presupuestario, educación. Lógicamente, cuando por alguna razón hay que frenar el volumen del gasto, si sigue siendo una prioridad, debe frenarse menos la educación que otras partidas. Y eso es lo que pasa. Cuando hay un momento que por alguna razón hay que frenar el gasto global, la educación es la que menos decrece en el gasto, no ha decrecido nunca. La educación, hay otras partidas, por aquí pasará alguno que les dirá que ha decrecido en términos reales su gasto. La educación ha crecido siempre en términos monetarios, mucho, y en términos reales, y nunca ha tenido ningún decrecimiento. Nunca ha tenido, y siempre ha crecido más que la media, y sigue creciendo por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto de aquí al año 97, de acuerdo con los planes del Gobierno. Es decir, que ganaremos puntos al Producto Interior Bruto. Y luego, sobre el Estatuto del Profesorado, yo no soy partidario, honestamente, de hacer leyes que traten temas del Estatuto del Profesorado. Me parece que no se arregla casi nada, que en cambio se pueden complicar muchas cosas. Mire ustedes, yo soy muy partidario de las leyes, pero no tropo fanático de hacer muchas leyes. Los políticos a veces piensan que una vez que han llevado una ley al Boletín Oficial del Estado ya pueden descansar. Craso error. Es el momento que empiezan los problemas. Es decir, las leyes no resuelven la situación. Las leyes generan un marco a través del cual se pueden resolver los problemas, pero no resuelven los problemas. Yo no soy muy partidario de hacer una ley sobre el Estatuto del Profesorado. Yo creo que las leyes que tenemos en este momento sobre la reforma universitaria, con algunas modificaciones que intentamos hacer a lo largo de esta legislatura sobre temas de profesorado, pero que no vayan incluidas una mejora o un cambio en el Estatuto del Profesorado. Me parece que no es necesario, honestamente. Pero vamos, dispuesto a que me convenzan, ¿eh? No, Javier, hay aquí infinidad de preguntas, pero me temo que tendríamos que interrumpir en algún momento este coloquio. O volver, ¿no? Aunque sea para dejar a su secretario de Estado, que hace un rato que nos está esperando. Yo permitiría una última pregunta, porque hace mucho rato que tiene ya el micrófono dispuesto. Si es tan amable, hágala y que sea con brevedad, por favor. alumno es nuestro. Alejandro Rodríguez, delegado de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo quería hacerle dos preguntas y las haré breves. La primera es, ¿qué calendario hay previsto para la reforma del RU de cara a posibilidad de introducción de propuestas ajenas al Ministerio? Y el segundo es un comentario sobre el tema del distrito único. A mí me parece que se ha aplicado este año, y perdone que lo diga, de forma roñosa. Ni siquiera 5% en muchas de nuestras universidades me parece una insolidaridad de unas universidades con más antigüedad, más prestigio y que han estado mucho más apoyadas durante muchos años, aunque ahora posiblemente no lo sean. Muchas gracias. ¿Se va a ampliar y con qué velocidad, aunque ya sé que con prudencia?
Muchas gracias. La primera parte que era que me he quedado. La primera cosa que era. La primera, el distrito único y qué otra cosa, perdón, que se me ha... Calendario del calendario. Sí, perdón, sí. Vamos a ver, empiezo por lo segundo, distrito único, distrito compartido, el 5%. Vamos a ver, es lo que pudimos llegar al acuerdo entre todas las universidades. Me parece a mí que imponer a las universidades la primera vez los números o las proporciones no me parecía positivo y preferí encontrar el acuerdo más alto posible. El acuerdo más alto posible se encontró para el primer año en el 5%, que es una cifra que teóricamente puede parecer baja, pero que en la práctica es muy alta. Es tan alta que hay algunas que no se han ni siquiera cubierto, porque no solamente el número que se ponga, sino también es la disponibilidad de movimiento. Y en nuestro país a veces las gentes o los estudiantes no están tan dispuestos también a cambiar de sitio por las dificultades que pueda entrañar. Pero vamos, en esa dirección estamos caminando. Con respecto al calendario de modificación de la ley de reforma universitaria, vamos a ver, yo el día 6 de abril tengo una reunión con el Consejo de Universidades y es una reunión donde a mí me gustaría, lo dije ayer en el Parlamento, el otro día en el Parlamento, me gustaría tratar de consolidar ya los temas que se pudieran transformar, encontrar ahí el consenso o la máxima suma de voluntades y en qué dirección hacerla. Y una vez pasado ese trámite, pues ya es una responsabilidad del Gobierno y del Parlamento. Yo tengo la impresión de que en el marco de esta legislatura se pueden hacer. En cualquier caso, sí le quiero decir que haré las transformaciones el mínimo número posible. Es decir, solamente lo imprescindible, por la misma razón que antes apuntaba contestando a otra persona de la audiencia. No creo tanto en la importancia que tiene cambiar las leyes. Tiene más importancia cambiar a veces los comportamientos de las personas, sí cambiar el marco cuando el marco obstruye la posibilidad de modificación. Eso es lo que trataré de hacer. Pues yo creo que es muy lamentable que no hayamos podido atender prácticamente ni la mitad de las solicitudes de palabra que tenía el señor ministro. Lamentablemente, repito, porque nuestro programa ya nos fuerza a tomar café y a volver de nuevo con don Juan Manuel Rojo, secretario de Estado de Universidades, pero eso sí, después de agradecer a don Javier Solana, ministro de Educación, su atención para con este curso de la Universidad Politécnica y de la Secretaría de Estado de Comunidades Europeas. Muchas gracias. Déjame las preguntas para que yo las sepa, ¿no? Inevitablemente siempre hay algún imbécil sobre estas ocasiones. No, pero no importa, no. Déjame. Vengo a clausurar un curso que entiendo que ha sido un éxito, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la dificultad de la materia y que estos temas de carácter internacional no siempre interesan de esta forma. Y, sin embargo, es lógico, porque el tema de este curso, la materia de este curso, se sitúa, a mi juicio, dentro de un marco general de enorme importancia. Yo alguna vez he dicho que antes de hablar de Europa como casa común, como decía Gorbachev, hay que hablar de Europa como camino. Al principio Europa fue un camino, el camino de Santiago. Hoy está claro que esta comunidad es ya, va a ser ya, la encrucijada central por donde van a pasar los nuevos caminos necesariamente de Europa en esta década y en este siglo XXI que se nos ha presentado en la historia con unos años de anticipación. Y entonces aparecen así las 10 prioridades del post-Maastricht, lo que hoy podríamos considerar las 10 prioridades europeas. Primera, la convergencia de las economías, la unión económica y monetaria. 2, la política exterior de seguridad común y a plazo una identidad europea de la defensa. 3, un reforzamiento de las instituciones. 4, elaboración de unas previsiones financieras con previsible aumento del gasto. 5, la cohesión. 6, la elaboración de una política agrícola común nueva. 7, el refuerzo de la competitividad, el desarrollo y la investigación. 8, el medio ambiente. 9, el desarrollo a 11 de una dimensión social. Y 10, el aumento de las competencias comunitarias. Estos objetivos son inevitables si se quiere avanzar.
Nuestro futuro depende sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ni más ni menos. Decía mi amigo Shevardnadze, citaba un refrán ruso, donde se dice que el único lugar donde se despacha el queso gratis es en la ratonera. No hay escenarios gratuitos. Por eso este seminario yo lo hemos interpretado así, como una convocatoria en un lugar idóneo, que es la universidad, para un público que puede entenderlo, de profesores y estudiantes, porque es cierto, como se había dicho, que el mañana es nuestro, pero el mañana no espera, sino que sencillamente pasa ahora delante de nuestra puerta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, más que nunca. O como ha dicho Popper hace 4 días, el futuro no existe. Y esa es nuestra responsabilidad, construirlo. Por tanto, en resumen, esta es la hora, basta verlo, en que cada uno de los países está tendiendo el arco para lanzar su ambición más allá del último obstáculo. Esta es la hora de los grandes esfuerzos colectivos. Debe ser también la hora de España, una hora que incluye una larga paciencia, no del esfuerzo de cada día, sino de todos los días, tenazmente. Alguna vez le preguntaron a Schuman, ¿y usted por qué es optimista? Y dijo, porque tengo paciencia. Bueno, pues lo que necesitamos los españoles no es la paciencia de esperar, sino la paciencia activa para mantener mucho tiempo 2 valores fundamentales que nos son muy necesarios, la seriedad y el trabajo. Ese es el mensaje de este curso, que la respuesta depende de nosotros, y hasta donde hayamos sido capaces de transmitir esta idea y el conjunto de ideas que las desarrollan, nos sentiremos satisfechos. En cualquier caso, nos sentimos muy agradecidos por la presencia de ustedes durante este curso. Muchas gracias.